Ya estoy. Es por la parte. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a abordar un tema muy interesante donde utilizaremos la herramienta Focus Group, que es para recolectar datos y posterior poderlos analizar. Como primer punto tenemos la presentación de los participantes. Ya, bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Jason Kelal. Mi perfil profesional es ser ingeniero en contabilidad y auditoría. Tengo experiencia de ser auxiliar contable de alrededor de casi 4 años. Tengo estudios complementarios como son capacitaciones en lo que son aduanas y también en lo que es la administración tributaria. Buenas noches, mi nombre es Gisela Garzón. Mi perfil profesional es ser contador y auditor. Igual tengo estudios de cuarto nivel que ya estoy por terminar, y mi título a adquirir en este momento ya es el magíster en administración tributaria. En mi experiencia ya en lo que es lo profesional prácticamente son 12 años que vengo trabajando en la parte contable, en la parte tributaria, y estoy interesada en el diálogo posterior. Como segundo punto abordaremos el tema el año 2020. Como sabemos, es un año drástico tanto para las empresas pequeñas, medianas y grandes, donde se vivió la pandemia, el aumento de desempleo y algunos negocios se cerraron. A continuación, ¿me puede decir lo que opina acerca de esto o cómo lo vivió usted con sus clientes o en su área laboral? A ver, lo de la pandemia fue un año muy complicado porque como ustedes saben fue lo del COVID, un año en donde existió mucho desempleo, empresas que estaban en pleno crecimiento pararon, hubo estancamiento en el crecimiento económico del país como tal, entonces afectó directamente a todos los negocios que tal vez dependían de los ingresos de todos en sí, pararon, entonces fue muy complicado ese tipo de cosas. Bueno, con respecto al tema abordado, prácticamente el año 2020 fue un año económicamente devastador porque la economía cayó en su punto más bajo. Al ser contadora de negocios pequeños, uno vio cómo se fueron cerrando uno a uno los negocios, cómo la gente quedó desempleada. Nosotros como contadores, el trabajo que tuvimos es el liquidar a las personas. Entonces, al hacer la liquidación, mirábamos cómo esas personas se quedaban sin su fuente de ingreso y sustento para los hogares. Entonces, prácticamente, cómo ellos llevaban los alimentos a su familia si ya se quedaron sin su fuente de trabajo. Y a la vez, al acogerse con el mandato que se daba en ese momento, inclusive la gente de años de trabajo prácticamente no recibía ni siquiera una buena liquidación como para ellos poderse mantener durante estos años, durante este año que fue duro de pandemia. Otro punto que también surgió en ese momento fue la aprobación del régimen, de la ley de simplicidad tributaria, que se aprobó prácticamente el 30 de diciembre del 2019, entró en vigencia el 1 de enero del 2020. Nosotros, la pandemia acá al Ecuador llegó casi a finales de febrero del 2020. Entonces todos esos cambios fueron drásticos para nosotros como profesionales, aún más para los contribuyentes. ¿Por qué? Porque los contribuyentes en un momento de pandemia, en un momento que ya teníamos con otros mandatarios una cultura tributaria ya preestablecida, vinieron esos cambios que prácticamente le desorientaron totalmente al contribuyente. Y aparte había mucha confusión, fue una ley improvisada, fueron cambios que no estaban acordes al tiempo al que se estaba viviendo. Entonces, todo eso, ¿a qué conllevó?
todo eso conllevó al cierre de negocios, al aumento del desempleo. Hubo una emergencia sanitaria que no lo pudimos controlar, entonces en sí el país quedó económicamente desequilibrado. Entonces eso vemos que hasta la fecha actual, esas pérdidas que tuvimos durante el 2020 no nos hemos podido recuperar. O sea, la economía, en lo económico nosotros retrocedimos mucho porque la deuda a nivel general, la deuda que tenemos nosotros como personas, como contribuyentes, y a nivel nacional hubo un aumento de deuda. Y vemos que en plena pandemia que se haya aprobado, bueno, no en plena pandemia, sino que en este año 2020 que se haya aprobado una ley que no se socializó, y justo haya sido consecuencia de eso la pandemia, entonces la gente quedó endeudada. Han hecho acuerdos de pagos para tratar de librarse de esta deuda, inclusive hasta la fecha actual tenemos contribuyentes que siguen pagando ese impuesto y sigue siendo una deuda. Usted me dice que se aplicó una ley, ¿no es cierto? ¿Usted cree que hubo ventajas, desventajas? Las únicas ventajas que yo le veo a esa ley prácticamente serían los contribuyentes. La única ventaja que se les socializó prácticamente es que ya dejaban de hacer las declaraciones de manera mensual y pasaban a hacer declaraciones de manera semestral. En algunos casos, unos contribuyentes eran agentes de retención, entonces se decía que de igual manera podían liquidar esas retenciones que ellos habían cobrado durante ese tiempo, podían liquidar de manera semestral, entonces que supuestamente el contribuyente lo que iba a ganar es un poco de liquidez. Pero de ahí, con respecto a las desventajas, como digo, yo como contador lo que aprecié es que la gente, al dejar de hacer declaraciones mensuales y pasar tal vez a hacer declaraciones semestrales, se fue perdiendo esa cultura tributaria. Sí, y aparte de la cultura tributaria también fue lo que es el pago de impuestos, ya que tuvieron que pagar un impuesto muy elevado que no fue socializado, que fue el 2%, entonces gente que estaba afectada económicamente con sus negocios, pagar encima un impuesto adicional que no era acorde a lo que estaba ya comúnmente establecido, fue devastador para todas las familias. Y sobre todo porque se calculaba en base a los ingresos que nosotros conocemos, ingresos brutos. Y los ingresos brutos en este caso eran las ventas, y de esas ventas únicamente restábamos las notas de crédito o en este caso los descuentos o devoluciones, pero no considerábamos o no se tomaba en cuenta para este cálculo o pago del 2% el tema de los gastos que se tenía como deducción. Entonces, eso sí, yo creo que analizando el tema del 2%, sí generaba un gran impacto y sí ha generado un gran impacto en la economía de los contribuyentes, sobre todo de los que se les consideró microempresarios. Usted me está hablando de un impacto, ¿me podría decir a qué se refiere con impacto? Si fue positivo, negativo, ¿cómo? Y el impacto fue negativo para los contribuyentes. ¿Por qué? Porque eso estamos explicando, que el impacto fue negativo porque ellos tuvieron que pagar un impuesto, ganen o pierdan. O sea, es decir, tengan sin considerar si hubo utilidad o hubo pérdida. Ellos igual tuvieron que tributar, tuvieron que pagar. El impacto, digamos, económicamente, cumpliendo el objetivo de la ley, que toda ley en realidad es con fin recaudatoria. En este caso, el impacto con respecto a la economía del país, podemos decir que fue positivo porque el Ecuador prácticamente vive de la recaudación de impuestos. Entonces aquí ya no entra el tema del petróleo como era antes.
Ahora la principal fuente de ingresos del Estado es la recaudación de impuestos. Entonces el impacto para el Estado podríamos decir que fue positivo porque en plena pandemia tuvo que recaudar impuestos, o sea, tuvo un ingreso. Y usted también me dijo que trabajaba con algunas empresas. ¿Qué afectación tuvieron estas empresas? Más, yo creo que las agencias de viaje, ¿no? ¿Podrían explicar? A ver, las agencias de viaje, primero que la principal fuente de ingresos es la venta de paquetes turísticos. Se paralizó porque no había movimiento de gente. Aparte de eso, otro impacto que tuvieron las empresas fue el despido de los empleados. Prácticamente la mayoría hicieron liquidaciones. Los empleados no recibieron muy bien las liquidaciones porque estaba en base a la normativa que se aplicó en ese entonces de no liquidarlos de la mejor manera. Aparte de eso, también las personas que tenían trabajo fijo prácticamente fueron despedidas, no por culpa de los empleadores, sino porque realmente no había trabajo. Entonces, todos esos impactos fueron los que se suscitaron en esa fecha. Y otra cosa que también se debe analizar ahí es que pese a la situación que estábamos, para las empresas, las sociedades sobre todo que tenían una nómina de trabajadores, inclusive no podíamos, mientras no se llegue a un acuerdo con los trabajadores, no se podía hacer una liquidación al trabajador para no caer en el tema de despido intempestivo, ni tampoco se le podía hacer el aviso del IES, hacer un aviso de salida del IES sin el debido justificativo. Entonces ahí el impacto que hubo para las sociedades como tal fue que tuvieron que ellos como sociedad asumir asumir los valores patronales del IES. Entonces en plena pandemia se estaban generando estas deudas. ¿Y cómo nos hemos venido recuperando a la fecha actual? O sea, prácticamente hemos recién estado tratando de pagar las deudas que se generaron por emergencia sanitaria o por pandemia. ¿Y usted cree que esta ley sí fue correcta, incorrecta al implementarla en este momento? O sea, todas las leyes son con fines recaudatorios. Todas las leyes, o sea, todas las reformas en materia tributaria, analizando el punto de que la primera fuente de ingresos del Ecuador es los tributos, entonces toda nueva reforma que se haga va a ser en beneficio del país, en beneficio del Estado, y por ende toda la población que somos parte de este Estado seríamos los beneficiarios. Pero analizando desde el punto de vista del contribuyente, que es otra arista de este tema, las leyes antes de aprobarlas, antes de publicarlas en el registro oficial, lo que se deberían hacer es socializar al contribuyente. O sea, se debe socializar al contribuyente para que el contribuyente sepa cuál es el tema de sus obligaciones, qué impuestos es el que va a tener que pagar. Un día con esta reforma decían un día una cosa, otro día decían otra cosa, y durante todo el 2020 se iba haciendo cambios. Entonces no fue una ley que estaba lista, que se socializó, no fue una ley que los contribuyentes y nosotros como profesionales estuvimos al tanto. Todo fue improvisado, como ya se mencionó anteriormente, entonces no estuvo bien esta situación por parte del Estado. Y acerca de los conocimientos de la ley, sí es un poco complejo, como estaba ya diciendo anteriormente, que no se estuvo bien socializada la ley. Entonces al momento de cumplir tributariamente las obligaciones sí fue muchos problemas, porque primero los contribuyentes estaban desinformados, no sabían qué obligaciones ni cómo enviar las obligaciones. Entonces esos problemas acarrearon también en una parte a multas y aparte un poco de problemas en los pagos de lo que son los tributos. Y si hacemos una comparación entre
para microempresas y la ley que ahorita está actualmente vigente, ¿cuál cree que es mejor, la anterior o esta en tema de recaudación o en tema de que las empresas tengan una mayor liquidez? A ver, si nos ponemos en base a lo que es el Estado, esta ley no les beneficia tanto a mi forma de pensar porque recaudan menos, ¿sí? Habían contribuyentes que antes pagaban una cuota fija o tenían una cuota valor a pagar, un mayor a pagar, entonces ellos ya no pagan el mismo valor. Aparte de eso, como contribuyentes, en este caso me pongo los papeles de ellos van a pagar muchos menos impuestos, ¿sí? O sea, en este caso sí sería la ley de beneficio, la actual a la anterior, porque el porcentaje de pago es mucho menor, es un punto menos. Y aparte está en base a una tabla que de acuerdo a los ingresos ellos van a seguir pagando de manera progresiva. Hay que tener en cuenta que los contribuyentes que de 0 a 20.000 que tengan que facturar en el año, ellos primero tienen el beneficio de que no facturan con IVA. Segundo, el otro beneficio es que van a pagar una cuota única de $60 al año y no van a tener la obligación de hacer declaraciones de manera mensual ni semestral, únicamente van a hacer las obligaciones de manera anual informando los ingresos. Pero ahí también hay una desventaja porque, por ejemplo, estamos hablando de que en la normativa anterior nosotros teníamos el régimen RICE. Entonces, nosotros que aparte de contadores también tenemos el tema de la recaudación de los impuestos aquí. En este caso, si antes se les hacía duro pagar $5, que probablemente era una cuota mensual, a veces pagaban 5 o 10 dólares, hablando de un rango promedio que nosotros recaudábamos. No sabemos si eso no se pagaba o si eso era difícil de cobrarle al contribuyente de 5 a 10 dólares cada mes. Ahora imagínense que toque cobrarle 60 dólares al año. O sea, el contribuyente no es que se pone a ahorrar, no es que ya está guardando 5 dolaritos para al final del año coger y pagar esos 60 dólares. Se les hace difícil. Y hasta ahora ya está dada la ley, ya está dado el reglamento y no sabemos ni cómo el Estado va a cobrar esos 60 dólares. Estamos ya a finales de julio, vendrá probablemente diciembre y recién en diciembre o en enero, o quién sabe, porque estos 60 dólares está ya preestablecido de que se va a recaudar en el mes de marzo. Sí. Entonces, ya hasta ahora no sabemos cómo se va a liquidar, si mediante un formulario o los contribuyentes que estén en el catastro de régimen negocio popular automáticamente se les va a cargar en una base de datos. Eso no se sabe. Por eso decimos que aquí en el Ecuador la normativa tributaria prácticamente es improvisada. Y con respecto, usted me dice que va a recaudar menos esta ley. ¿Por qué me dice que va a recaudar menos? Porque el porcentaje de recaudación es menos. Hay que tomar en cuenta que cuando era microempresa, las personas tenían que pagar un 2% sobre sus ventas. En cambio, con esta nueva normativa van a pagar un 1% siempre y cuando sobrepasen los $20.000. Y eso va a ser progresivo. O sea, no es que va a pagar el 1% ya, sino va a aumentar de acuerdo a los ingresos hasta los 300.000. Pero haciendo un análisis a la tabla también, si vemos la tabla del impuesto a la renta, más o menos la tabla que ahorita está preestablecida para el pago de impuesto, para el pago del impuesto para el 2022, o sea, hay unos rangos más ajustados, entonces todavía ahorita no sabemos qué impacto va a tener. Pero eso sí está direccionado más a la clase media. Claro, en este caso yo estoy explicando desde negocios populares, ¿sí? Y microempresa que se denominaba antes, pero las personas que son de régimen general, como se consideran o consideramos los contadores, ellos sí tienen un alza en lo que es en el pago del impuesto a la renta. Ellos tienen menos deducibilidad de lo que son gastos personales, pero asimismo tienen mayor pago del impuesto a la renta, porque en esos casos sí el rango aumentó. O sea, claro, depende del punto que tú le quieras ver, que van a ver el beneficio o el perjuicio en lo que es en el pago del impuesto a la renta. Y ustedes que manejan
con otras empresas, los contribuyentes en ese caso están de acuerdo, desacuerdo. Es que ellos no están ni de acuerdo ni desacuerdo, porque ni nosotros como profesionales todavía conocemos hasta ahorita cómo nos va a tocar liquidar ese impuesto. O sea, ahorita tenemos unas previas capacitaciones que nos dejan a nosotros algunos rasgos de cómo podría ser la liquidación del impuesto. Pero todavía mientras no se liquide el primer impuesto, o sea, todavía mientras no liquidemos esto, no sabemos cómo les va a afectar, porque recién cuando al contribuyente le decimos tanto le sale a pagar, ahí es cuando ellos sacan alguna deducción o hacen algún reclamo o hacen algún comparativo y dicen el año anterior no pagué nada y por qué en este año pago. O ahí recién vamos a hacer un análisis de que el año anterior me tocó pagar probablemente con el régimen de microempresas un 2% y ahora me salió más beneficioso porque ya no pagué el 2, solo pagué el 1, por ejemplo. O ya no pagué el 2, pagué el 1.25, como explicaba Jason, que se va a basar en una tabla progresiva. Claro. ¿Y usted piensa que la solución para todo esto sería más bien que las entidades que están a cargo de la recaudación de impuestos den previas charlas o socialicen lo que son las leyes a implementar? Pues ahorita hay bastantes medios de informarnos. Sabemos que tenemos el tema del internet, o sea, la ley está dada. Si uno va y consulta en el internet prácticamente puede conocer la ley, pero como le digo, aquí no tenemos la cultura. Nosotros, la cultura tributaria que se estaba manejando aquí en el Ecuador era comenzar a formalizar al contribuyente de que tiene obligaciones tributarias, pero no hay esta cultura, no hay la cultura por parte del contribuyente de informarse. O sea, no hay la cultura del contribuyente de informarse, por eso es que acuden a nosotros como profesionales para que le demos un resumen o una pastilla de en qué se basa la ley. Bueno, entonces esto ha sido, en sí me va a ayudar, sus respuestas me van a ayudar para poder analizarlas en lo que es mi investigación, y yo les agradezco mucho por la información que me... Quería acotar otro puntito antes de finalizar el diálogo. Hay que establecer que en el régimen, en la ley de simplicidad y progresividad tributaria, que dentro de esa ley está el régimen microempresa, también había otros regímenes que eran beneficiosos, y no es que todavía se eliminó. Había el régimen agropecuario. Ese sí fue algo beneficioso. ¿Por qué? Porque conocemos que muchos agricultores, en este caso por la misma cultura que ellos tienen, o sea, no tenían cómo justificar sus gastos, entonces ellos sí fueron beneficiados de la ley anterior que se creó. Y que se mantuvo más que todo, porque a pesar de que hubo cambios, esa ley se mantuvo, no hubo cambios, ellos siguen tributando de la misma manera que la ley se implementó. O sea, lo único negativo, lo que podemos resaltar o destacar que fue negativo, es que si nos ponemos a analizar el tema de reformas tributarias en el Ecuador, vemos que cada año, por lo menos desde que está Lenín Moreno como presidente, cada año pasa una nueva ley y cada mandatario que viene, o sea, viene a hacer reformas tributarias. Bueno, entonces muchas gracias por su colaboración con esta herramienta que es el Focus Group, y me ha ayudado mucho con lo que es su opinión sobre estos temas. Entonces, posteriormente les estaré informando cuál fue mi análisis, y muchas gracias por la oportunidad. Ya no hay problema, gracias. Bien, allá.